acerca de una experiencia que vivió un hombre de quien tenemos muchísimas cosas que aprender. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 3, verso 1 al 7. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 7. Y dice así. ¿Ya encontraron todos? Bueno. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Amén. Háblanos por medio de la palabra. Bendícenos, ilumínanos, capacítanos para entender el mensaje. Señor, después de este tiempo de adoración, de alabanza, queremos también oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay una historia bien interesante, y es la historia de cuando Dios se dispone para sacar a su pueblo de Israel y llevarlo a través del desierto a la tierra prometida. Entonces he puesto el título: un encuentro o una cita divina, más bien, un encuentro con Dios o una cita divina. Si de pronto nos hemos perdido un poquito en el desarrollo de la historia, se la cuento breve y rápidamente. Había un hombre llamado Moisés, que había tenido que huir a una tierra extraña y extranjera porque había cometido una precipitud. Él había visto que un egipcio golpeaba o maltrataba más bien a uno de sus hermanos hebreos israelitas. Entonces Moisés se levantó contra el egipcio y lo mató. Entonces se tuvo conocimiento de esa muerte, llegó a oídos de Faraón, el rey de Egipto, y buscaban a Moisés para matarlo. Moisés tuvo que huir, duró 40 años perdido. Entonces él se fue para Madián, por allá, diferentes tierras, se casó con una mujer, y el suegro de Moisés pues era una persona que tenía sus bienes, sus riquezas, de tal suerte que Moisés se puso a trabajar con su suegro, y Moisés cuidaba las ovejas de su suegro. Entonces, como pastores, ellos en la antigüedad y aún tanto en la antigüedad como en la actualidad, pues tienen que ir y buscar pastos, buscar agua, buscar dónde apacentar su ganado. Entonces Moisés estaba en esa búsqueda, Moisés estaba procurando el alimento de los animales, y llegó a Horeb. Entonces, podríamos decir que fue una casualidad el que Moisés llegara hasta Horeb. Nos dice aquí en la lectura que hemos tenido, Horeb, monte de Dios. Horeb, monte de Dios. Podríamos decir que era una casualidad que él hubiera llegado hasta Horeb, pero no fue una casualidad. Para Dios no existen cosas casuales. Nada de lo que sucede es una casualidad. Es un accidente. No. Un accidente me puede ocurrir a mí. Extiendo la mano,
toco el vaso de agua, lo boto el piso, lo riego, se rompe el vaso, se riega el agua, el contenido que hay en el vaso. Eso es un accidente, ¿cierto? De pronto me voy a levantar yo y no me doy cuenta que había algún objeto salido sobre mi cabeza y me golpeo y eso es un accidente. Para mí existen los accidentes, para Dios no. Y tanto más cuando vemos que Dios se dispone a hacer algo maravilloso, algo prodigioso. Y es que Él va a sacar a su pueblo y lo va a llevar de Egipto hacia la tierra prometida. Todo esto obedeció a un plan perfecto de Dios. No fue que Dios se sentó ahí a esperar 40 años a ver en qué momento se aparecía Moisés o a ver en qué momento se aparecía alguien que pudiera darle una manito a Dios, ¿cierto? O que nosotros sabemos por la historia bíblica que el pueblo de Israel estuvo cautivo, prisionero, 400 años. ¿Sí? Y no fue que durante 400 años no se apareció nadie como digno de ser usado para liberar al pueblo de Israel. No, todo eso obedece a los tiempos perfectos de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos saben que nuestros tiempos están en las manos de Dios? Así es, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Entonces, la Biblia dice, no nos afanemos, porque no podemos aumentar un centímetro, un milímetro a nuestra estatura. No podemos hacer blanco o negro nuestro cabello. No, mejor dicho, por más que nos afanemos, las cosas, Dios tiene un plan para ellas. Están todas programadas. Entonces, no fue que Dios se sentó a esperar 400 años o 40 años hasta que Moisés de pronto, por accidente, llegara allí. No. Dios lo fue guiando, lo fue conduciendo y llegó al monte Oreb, al monte de Dios. Ahora, recordaba hoy cuando preparaba esto que hace algunos días partí de unos lugares específicos y pensaba en Oreb. Y recuerdo que Oreb significa desierto, seco. ¿Sí? Eso significa Oreb, un lugar desértico, un lugar seco. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en dificultades, en momentos de soledad, de angustia, de resequedad? Y allí Dios nos ha ubicado, ha llegado a nosotros, nos ha asistido. Hemos estado en problemas, en pruebas, en dificultades, pero allí Dios ha llegado en medio de la prueba y nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Si ha sido una enfermedad, yo les cuento que ahora, antes de pasar a este lugar, yo estaba con mucho escalofrío, ¿sí? Y yo esta tarde hablaba con Carmen, con mi esposa, entonces casi que le digo, por mí fuera me quedaría en la casa, pues soy malo para quedarme acostado cuando estoy enfermo, no sirvo para eso, pero le hubiera dicho, me hubiera gustado quedarme, pero no, dije, hay un compromiso, tengo un compromiso, y ese compromiso es una cita con Dios, y allí, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, en nuestra necesidad, en nuestra escasez, Dios se manifiesta, ¿cierto? Que no tenemos a veces dinero, y no tenemos sino el dinero para ir y regresar, no importa, le somos fieles a Dios, y allí, en esa necesidad, en esa resequedad económica, Dios se manifiesta en nosotros, ¿cierto? Y lo ha hecho una y varias veces, ¿verdad? Varias veces Dios, en medio de la prueba, en medio de ese desierto, en medio de esa soledad, Él se ha manifestado para decirnos que nos ama. Entonces entendamos que en los peores momentos es cuando podemos encontrar a Dios. Recordemos que hay diferentes nombres compuestos del Señor. Por ejemplo, Dios sanador, o Jehová sanador, o Jehová justicia, o Jehová proveedor, Jehová Jireh. Bueno, hay tantos, ¿cierto? ¿Cuándo fueron dados esos nombres al Señor? Cuando Él estuvo presente en esa situación y proveyó. ¿Sí? Cuando había guerra, Él fue Jehová Shalom, Jehová paz. Cuando había injusticia, Él fue Jehová Tzidkenu, Jehová nuestra justicia. Cuando hubo hambre, Él fue Jehová Jireh, Jehová proveedor.
Entonces, démonos cuenta, mis estimados hermanos, que es en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, Rafa significa sanador. Entonces, es cuando yo estoy enfermo que yo puedo sentir la sanidad de Dios, no cuando yo estoy bien, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, eh, la Biblia dice, me gustó mucho esta expresión, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Pero si la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿o no? La Biblia dice eso, de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero sin embargo nos dice que Horeb es el monte de Dios. Era el lugar de la cita de Dios con Moisés, con varios de sus siervos. Podemos hacer un seguimiento a través de la escritura en qué lugares de la palabra se habla de Horeb. Y verán ustedes que Dios varias veces escoge ese sitio para reunirse con alguien a quien quiere hablar, quien quiere ministrar, quien quiere dar una palabra. Bueno, yo creo que nosotros necesitamos tener ese montecito Horeb, que puede ser nuestro cuarto, nuestro dormitorio, puede ser aquí la iglesia, ¿cierto? Puede ser nuestra adoración, nuestra alabanza, la palabra a través de la cual Dios nos habla, ¿verdad? A mí me gusta a veces ponerme los audífonos, irme a caminar y empiezo a escuchar música y camino y Dios le habla a uno, Dios le da a uno palabra. Me gusta venir a este lugar, quedarme aquí solo y pasar un rato con Dios. Ese es Oreb, un lugar donde tenemos una cita con Dios, con el Todopoderoso, ¿verdad? También, por ejemplo, yo tengo algunos cánticos, ¿sí? Algunas melodías que me gusta ponerlas, así como cuando, por ejemplo, estábamos o éramos muy románticos, o somos muy románticos, entonces poníamos una música así bien bonita para estar con nuestra pareja. Hermanos, a mí me gusta poner una música bonita cuando estoy con Dios, ¿cierto? Una música que adora al Señor, que ministra el Espíritu, que agrada al Señor, que genera un ambiente especial, un ambiente bonito para estar con Dios. En aquel entonces, pues Moisés no tenía esa posibilidad. Moisés no podía decir, bueno, voy a traer aquí unos salmistas, unos músicos, cantores. Sí lo hizo David. David sí lo hizo, ¿sí? Y él estableció cantores todo el tiempo y tenían turnos para estar glorificando el nombre del Señor. Bueno, algo más. Aquí nos dice que se apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesucristo. En Miqueas nos dice la palabra que las salidas de Jesús son desde los días de la eternidad. En el Evangelio de Juan nos dice, a Dios nadie vio jamás. Dios es espíritu, a Él nadie le vio. Pero el que está en el seno del Padre, del unigénito, el Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Y dice la Biblia que sus salidas son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. El ángel de Jehová está aquí con mayúscula. Significa que esta es una teofanía, es una manifestación de Dios. Y esa manifestación de Dios se llama Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor Jesucristo, Él se da a conocer, Él se muestra a Abraham y me llamó muchísimo la atención. Es una revelación, Dios manifestado. Claro, después viene una manifestación mayor que es la de Dios se manifestó en carne, cuando Jesucristo viene y nace en el mundo, pero nace como un humano, como un mortal. En aquel entonces es la figura de el ángel de Jehová. Bueno, muy bien. Ahora, en segundo lugar o en tercer lugar ya, yo me hacía una pregunta. ¿Por qué escogió Dios una zarza? Yo me puse a mirar las fotos de las zarzas, ¿sí? Y créame, no sé, pero yo no le vi nada atractivo. Es un árbol, ¿sí? Es por no hablar de una manera despectiva, pero es un matorral ahí lleno de hojas que no da frutos, ¿sí? Tiene mucha hoja, mucha ramita, pero no da frutos. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué Dios no escoge un rosal, por ejemplo? O no escoge, mira, aquí tenemos unos ramos muy bonitos, un girasol, ¿cierto? Un jardín. No, Él escogió una zarza, ¿sí? Él escogió una zarza. ¿Para qué? Para decirnos que Dios se glorifica en medio de gente humilde. Amén.
Nosotros, gracias a Dios, no seremos los ilustrados, los grandes científicos, pero lo necio y lo vil escogió Dios para avergonzar a lo que es, ¿cierto? Gloria a Dios porque están llegando personas intelectuales, ¿sí? Y han venido al conocimiento del Señor. Pero mire, a Dios le gustan las cosas sencillas. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En un pesebre, imagínense ustedes. ¿Sí? A veces creemos que entre yo más cosas me ponga, Dios más se va a manifestar. No, a Dios le gusta y ama lo sencillo. ¿Ve? Eh, Aún yo pensaba en esta palabra, en Isaías 53, dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, que Jesucristo no era un tipo de 1,80, bien musculoso, con ojos así, un rostro como lo presentan, delicado. Le veremos más inatractivo, porque el atractivo no era lo exterior, lo físico, sino lo interior. Y Dios mira es el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón. La Biblia dice que Dios a un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Si hay en nuestro corazón orgullo, soberbia, rabia, cosas, esas cosas a Dios no le gustan. A Dios le gusta es la sencillez, ¿cierto? Dios le gusta es la perfección interna, lo que llevamos en el corazón, ¿sí? Es más importante para el Señor eso. Por eso la Biblia inclusive habla en el Nuevo Testamento de que no se deben utilizar peinados ostentosos o cosas de esas. ¿Por qué? Porque es que a Dios no lo impresionamos con lo exterior. Los fariseos limpiaban lo de fuera del vaso, pero por dentro estaban llenos de odios, de rencores, de enemistades, de pleitos, de celos, una cantidad de cosas. Dios mira es el corazón. La Biblia dice que debemos limpiar el corazón, ¿cierto? Ahora, Dios no escogió, yo pensaba, nosotros allá en la casa tenemos el caballero de la noche. No da fruto, pero este árbol tiene un aroma, un olor impresionante, ¿sí? Y él huele de noche, y lleva un aroma muy delicioso, ¿sí? Y creo que hay un perfume que lo extraen, los perfumes los extraen de las plantas, ¿no? Entonces, algunos le llaman y le han puesto jazmín, ¿no? Y parece ser, claro, yo no soy experto en esa área, Aida sabe más y entiende más de plantas de botánica, pero creo que el jazmín es una clase de caballero de la noche o viceversa. Es algo así, alguna vez alguien me explicó eso. Él tampoco escogió eso, él escogió una zarza, ¿sí? Y llegue usted y busque en internet zarzas y verá que es un montón ahí de hojas, pero así es Dios, así es el Señor. A Él le gustan las cosas sencillas. Le veremos más en atractivo para que le deseemos, ¿cierto? Él nos eligió a nosotros, personas simples, personas sencillas, personas comunes y corrientes, para depositar en nosotros su poder, su gloria, ¿cierto? Y qué bonito, yo conozco gente, hermanos, ancianos, muy humildes, pero llenos del poder de Dios, ¿sí? Que oran por alguien y Dios obra, que Dios sana, Dios restaura, Dios responde. Hermanos, ese es el tipo de personas y de corazones que Dios busca. Eh, Está la zarza, está esa luz, ¿no? Uno cree que de pronto no hay una luz que pueda alumbrar más que la luz del sol, pero eso no es así. Yo miraba, por ejemplo, cuando cayeron estos meteoritos ahora en Rusia, era de día, ¿cierto? Estaba la luz del sol, pero resulta que esa luz como que alumbró mucho más, ¿sí? Como que alumbró mucho más. Y después como que vuelve y cae la intensidad de la luz. ¿Qué quiere decir esto y por qué hago referencia a estas cosas? Estaba la zarza ardiendo. No era de noche, era de día. Esa zarza ardía, pero Moisés veía que la zarza no se quemaba, no se consumía, no se quemaba.
Entonces, fue la manera como Dios eligió para atraer, para llamar la atención de Moisés. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, pone una luz, ahora imagínense estas luces LED que llaman, los bombillos tradicionales, usted los toca y son calientes, ¿sí? Porque ellos están como quemando algo, consumiendo algo. Hay luces frías que tienen muchísima potencia. Una luz LED ilumina a veces hasta de forma incandescente, ¿sí? Ilumina muy fuerte, con menor cantidad de consumo de energía, ¿sí? Y resulta que esa luz no quema. Entonces sí es posible y sí es factible que la zarza alumbrara en su interior y no se quemara. ¿Sí o no? Entonces, yo no sé qué luz, cómo es, la Biblia dice que Dios es el Padre de toda la luz, ¿cierto? Y yo no sé cómo será esa luz, la gloria de Dios. Tiene que ser algún espectáculo muy, muy maravilloso. Pero resulta que está Dios en la zarza, ¿sí? Está allí, la zarza, no sabemos si era una plantica pequeña o era una planta bien frondosa, con muchas hojas. No lo sabemos. Por el desierto, ¿qué supone uno? Que era una, no de pronto con una que se siembra al lado de un río, ¿cierto? De pronto podría ser una zarza regular tamaño, medio sequita, medio... Sí, y si era verano, mejor, imagínense ustedes. Pero eso es lo bonito de Dios. Que Dios nos escogió a nosotros ¿para qué? Para mostrar su gloria en medio de nosotros. Gracias al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que otras veces Dios llama a la gente para que se acerque. A Samuel, Dios le dice, Samuel, Samuel, lo llama para que venga. Pero resulta que aquí le dice a Moisés, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Y yo no me he dado cuenta de ese detalle, por ejemplo. El Señor le dice, Moisés, detente. Y Moisés, imagínense ustedes, Moisés no había tenido ninguna experiencia con Dios. Y de pronto un arbustico que está incandescente, que no se quema, que resplandece, pues curiosidad. Y en el desierto, él no iba a poner a pensar que era un ovni o un meteorito. No, él no se usted pone esas cosas. Entonces él llega, pone una mirada y una voz le habla y le dice, Moisés, Moisés, Moisés. ¿Qué le dice? Dios, detente. Otras veces Dios llama para que se acerque, pero aquí Dios le dice, Moisés, detente. Y usted se detiene. Entonces él le dice, aquí estoy, Señor. Heme aquí, le dice. Y le dice Dios en el verso 5, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ah, detente, Moisés. Y él le dice, quita el calzado de tus pies. Era una simbología. No era que los zapatos estuvieran llenos de tierra, ni estuvieran llenos de alguna suciedad. No, es que su vida no estaba apta para presentarse delante de Dios. ¿Sí o no? No estaba apto para presentarse delante de Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces llegamos con nuestro corazón pecaminoso, habiendo dicho mentiras, habiendo exagerado cosas? Eso es mentira. Teniendo una rabia con el del el bus, el de Transmilenio, el del taxi. Y llegamos a la casa de Dios y ¿qué? ¿Cómo nos presentamos? No nos estará Dios diciendo, detente, detente, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde pisas tierra santa es. ¿Cuántas veces Dios nos habrá dicho eso y nosotros?
Yo digo, ojalá retomemos una costumbre muy bonita que había, que uno llegaba y oraba primero y decía, Señor, quiero estar en tu presencia. Pero no, entran de una vez como si nada. Sí, yo digo, no, debemos pasar primero por el altar de los sacrificios, por la fuente de agua, para entrar al lugar santísimo. Eso tenían que hacer los sacerdotes todos los días. Claro, si hay personas aquí que viven en esa santidad y en esa condición, por favor vengan y oran por mí porque yo sí lo necesito. Sí, pero no, a diario. Dígame quién no pecó hoy. Levante la mano quién no pecó hoy, para que venga y ore por todos los demás. En alguna cosa fallamos. Una mirada, una palabra, una actitud, una exageración, una mentira y cosas mayores, una rabia. Y no, y de una vez llegamos. No, y estuvo en culto. Bueno, pues estuvo allá reunido. Llegó a la presencia de Dios, sus cánticos fueron oídos por Dios. ¿No será que Dios nos está diciendo detente, detente? Yo por eso insisto, mire, a algunos les da pena, pero vamos a cantar aquí, vamos a leer los coros y de una vez arrancan a cantar. No, dejémonos. Digámosle al Señor que nos guíe, nos dirija. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hemos hecho hoy ni nos hemos acordado de Dios en toda la semana? Oremos antes de empezar a cantar. Oremos antes de empezar a leer la palabra para que Dios nos limpie los oídos. ¿No nos ha pasado de que de pronto uno llega a la casa de Dios y va a orar y se le viene a la cabeza todos esos problemas que tuvo, todos esos agarrones? Si se agarró con el jefe, con el compañero, lo primero que llega es eso. ¿Por qué? Porque eso es un impedimento en su relación con Dios. Nos llegan a veces las mentiras, las falsas justificaciones, una cantidad de cosas. Si nos quedamos con algo que no era de nosotros, allí el Espíritu nos redarguye, pero no nos hacemos los locos y empezamos a cantar y cantamos más fuerte y levantamos las manos. Dios nos dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Sí, la Biblia dice, examinaos pues a vosotros mismos. Habréis pues de ser santos porque yo soy santo, dijo el Señor. ¿Cierto? Ahora, ya para terminar, entonces, no te acerques, quita tu calzado. ¿Quién debía hacerlo? Moisés mismo. No fue que Dios, ay, venga, le limpio los zapatos. No, venga, le limpio los pies. No, yo tengo que limpiarme y santificarme para estar en la presencia de Dios. Si quiero que mi oración sea escuchada, yo tengo que santificarme. Hace pocos días me decía un pastor, y hermano, imagínese que casi no vino gente el domingo a la iglesia. Tal domingo me dijo, no vino gente. Dije, ¿y eso qué pasó? Dijo, hermano, yo creo que era por lo que era Santa Cena. Era Santa Cena y entonces la gente no vino porque no estaba preparada. Le dije, no se nos agarraron. ¿Cuántas personas dejan de participar, no vienen, porque no quieren estar a paces con Dios? ¿Qué nos atrajo de Dios? A mí hay muchísimas cosas que me atraen de Dios. La sabiduría, su poder, su majestad, ¿sí? Su gloria, tantas cosas nos atraen de Dios. ¿Qué le atrajo a usted de Dios? ¿Sí? A Moisés le atrajo que la zarza ardía, ¿cierto? Ahora, Moisés había matado a un egipcio, sí. 40 años hacía que lo había matado, pero es que el tiempo no borra los pecados. ¿Quién dijo eso? La gente peca y se distancia un tiempo de Dios y después llega como si nada. El tiempo no borra los pecados. Para Dios estaba vivita esa sangre, sí, era un egipcio. Pero es que Dios no mandó a Moisés a matar al egipcio. Entonces, esa sangre derramada estaba de todas maneras, y la Biblia lo dice en Génesis capítulo 2 y 3, que no debería derramarse sangre de hombre, porque fue creado a imagen de Dios. Y para Dios es grave, quitarle la vida a alguien, eso es grave. Alguno dirá, no, pero es que ese tipo era, bueno, lo que haya sido, no importa,
Nosotros también hemos sido pecadores y hemos fallado de muchísimas formas. Hemos pecado de cientos, de muchas formas, y todo es pecado. Bueno, ahora, todo lugar donde Dios está, Dios lo santifica con su presencia. Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios de tus padres. De Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios hizo cosas grandes con ellos tres. Hemos estado estudiando aquí los viernes las cosas grandes y maravillosas que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? Yo vengo haciendo unos estudios con Abraham y me tienen sorprendido. Porque hoy pensaba y decía, Abraham fue hasta misionero, evangelista. Porque Abimelech se dio cuenta de que Dios estaba con Abraham. Y Abraham hablaba de Dios y compartía de Dios. Y la Biblia lo dice, Él mandará a sus hijos a que guarden mis caminos. Abraham fue un gran hombre de Dios. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios se manifiesta y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dice que cubre su rostro, se postra en tierra, porque Dios es digno de ser adorado y digno de ser glorificado. Demos gracias al Señor. Digámosle, Dios, ayúdame para que cuando yo llegue a tu casa, yo pueda estar delante de ti. Póngase de pie y oramos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, ¿cuántas veces tú nos has hablado? ¿Cuántas veces te has manifestado, Dios? ¿Cuántas veces nos has hablado pero no hemos oído tu voz? Señor, Dios Todopoderoso, gracias porque nos has elegido a nosotros, personas sencillas, humildes, para cumplir tu voluntad. Señor, ¿de qué manera nos has llamado? Nos has atraído a ti, con cuerdas de amor, Señor. Te has manifestado mostrándonos tu gloria, tu poder, tu señorío. ¿Cuántas veces, Dios, has traído a nosotros palabra? Pero nosotros por andar tan ocupados y entretenidos cosas del mundo, no te hemos oído. Dios te amamos, Dios te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.